¿Por qué la inversión es parte esencial de tu futuro? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición ampliada, donde profundizaremos en la importancia de trazar una estrategia de inversión sólida y flexible, capaz de adaptarse a los tiempos cambiantes que vivimos. Mucha gente cree que invertir es un privilegio reservado a grandes fortunas o expertos en finanzas, pero lo cierto es que cualquier persona con ingresos, sean altos o modestos, puede y debe plantearse cómo hacer crecer su dinero de manera inteligente. En un mundo donde la información corre a velocidades inéditas y las tendencias financieras fluctúan sin cesar, resulta vital contar con un enfoque que te permita no solo proteger tu capital, sino multiplicarlo con el paso de los años. El propósito de estas páginas es adentrarte en esa mentalidad y ofrecerte un panorama holístico de cómo funcionan los mercados, cuáles son las principales trampas que debes evitar y, sobre todo, cómo construir un plan de inversión centrado en objetivos claros y alcanzables. A lo largo de esta lectura, encontrarás argumentos y ejemplos diseñados para esclarecer por qué el ahorro por sí solo es insuficiente ante la inflación y otras fuerzas económicas que devalúan el valor real de tu dinero. La meta es equiparte con herramientas conceptuales y prácticas para que, paso a paso, puedas diseñar y ejecutar una estrategia financiera acorde a tus necesidades y aspiraciones. Ten en cuenta que, aunque cada persona es un mundo, existen principios universales que aplican a la mayoría de inversores exitosos. Conocer esos principios y adaptarlos a tu realidad es el primer gran paso hacia un futuro más seguro y próspero. Definir tus metas financieras. La importancia de un norte claro. Antes de dar el salto a cualquier acción financiera, conviene detenernos a reflexionar sobre el rumbo que buscamos para nuestras vidas. Este acto, a primera vista sencillo, puede marcar la diferencia entre vagar sin dirección y avanzar con determinación en la senda de la riqueza. Las metas financieras no solo deben ser aspiraciones vagas, sino propósitos concretos, medibles y con un tiempo definido para su consecución. Por ejemplo, puede ser que tu gran ambición sea la independencia financiera. ¿Qué implica eso? Significa que tus inversiones generen suficientes flujos de dinero para cubrir tus gastos y sostener el estilo de vida que deseas. Tal vez persigues un estilo de vida minimalista, o quizá ansías grandes lujos y la posibilidad de viajar por el mundo con frecuencia. En ambos casos, lo fundamental es estimar cuánto necesitas y en cuántos años te gustaría lograr esa cifra. A partir de este ejercicio de claridad, podrás cuantificar de forma aproximada el ahorro mensual y la tasa de retorno esperada que te permitiría alcanzar el objetivo. Es preferible, además, contar con metas intermedias que sirvan de hitos. Por ejemplo, lograr un primer fondo de emergencia que cubra al menos 6 meses de gastos básicos, luego aspirar a cierta cantidad invertida en un índice diversificado y, finalmente, avanzar hacia otras clases de activos. Estos escalones favorecen la motivación y el aprendizaje progresivo. Además, plasmar estos objetivos por escrito, preferiblemente en un lugar visible, ayuda a convertir un simple deseo en un plan de acción. Al final, quien no se sienta a pensar en sus metas suele caer en la inercia de gastar todo lo que gana o de dejar el dinero improductivo en una cuenta que no rinde nada, perdiendo oportunidades valiosas. El paradigma de la bolsa siempre sube a largo plazo. ¿Por qué muchos pierden? Es habitual oír que los índices bursátiles, en el largo plazo, suelen ofrecer rendimientos positivos, a veces situados en torno al 8 o 10% anual promedio. Si esto es cierto, ¿cómo se explica que tanto inversor novato acabe registrando pérdidas, a veces de forma repetitiva? La respuesta está en la conducta humana y en la ausencia de un plan preestablecido. La mayoría de inversores improvisados entran en el mercado en momentos de euforia, cuando los precios han subido lo bastante como para llamar la atención de los medios y de las redes sociales. En ese punto, las valoraciones suelen estar elevadas, lo que incrementa la posibilidad de correcciones futuras. Cuando llega una caída, el pánico inunda las emociones de esas mismas personas, que venden de manera precipitada, sellando así las pérdidas que, de haber mantenido la calma, tal vez se habrían recuperado con el tiempo. Otro factor que complica aún más la situación es la inclinación a buscar atajos o consejos mágicos, confiando en gurús o en foros de Internet que aseguran retornos espectaculares en plazos muy breves. Este afán de duplicar el dinero rápidamente suele desencadenar decisiones precipitadas, alimentadas por el temor a perderse la oportunidad de la década.
La realidad es que, para la mayoría de inversores, la senda más segura es la diversificación en instrumentos sólidos y la paciencia para dejar que el interés compuesto actúe. Además, es crucial entender que no se trata de no equivocarse nunca, sino de minimizar los errores y aprender de ellos. Quien cuente con un buen plan sabrá reponerse de pequeñas caídas y seguir avanzando con mayor solidez. La mentalidad del inversor. Cómo la disciplina vence a la emoción. Resulta tentador pensar que el éxito en los mercados depende de poseer información privilegiada o de manejar complicados algoritmos. Sin embargo, una y otra vez, la experiencia muestra que el mayor obstáculo para muchos no es la ausencia de datos, sino el sabotaje de sus propias emociones. Nuestro cerebro, diseñado para la supervivencia, a veces reacciona de manera contraproducente ante los altibajos de las cotizaciones. Cuando los precios suben, tememos habernos quedado fuera y nos precipitamos a comprar en máximos. Cuando los precios bajan, sentimos terror a perderlo todo y vendemos en mínimos. Este fenómeno, tan repetitivo en la historia bursátil, se explica por la aversión humana al riesgo y la fuerte influencia del entorno mediático, que potencia las sensaciones de euforia o de pánico. Quien desee triunfar en el mundo de la inversión debe aprender a domeñar estos impulsos. Algunas estrategias para lograrlo incluyen llevar un registro de operaciones en el que se anoten los motivos por los que se compra o vende un activo y la emoción predominante en ese instante. Con el tiempo, este diario puede descubrirnos patrones de conducta que nos llevan a malas decisiones reiterativas. Otra táctica es establecer, de antemano, criterios de venta basados en la evolución fundamental del activo o en el horizonte temporal prefijado, no en sensaciones del momento. Finalmente, rodearse de información confiable, en lugar de dejarse absorber por titulares alarmistas, es fundamental para no caer en el juego del día a día. A largo plazo, la disciplina mental y el autocontrol pesan mucho más que la genialidad teórica. La inflación. ¿Cómo erosiona tus ahorros si no actúas? El ahorro es un hábito valioso, pero en un escenario con inflación constante, guardar el dinero sin invertirlo puede equivaler a perder poder adquisitivo año tras año. Imagina que ahorras un capital que te alcanzaría para comprar cierto producto hoy, pero si transcurren 5 años de inflación sostenida, el mismo dinero ya no será suficiente para comprar esa misma cantidad de productos. En otras palabras, la inflación actúa como un impuesto silencioso que va limando el valor real de tu dinero. Este factor se vuelve aún más crítico en países o periodos donde la inflación alcanza niveles de 2 dígitos anuales. En tales entornos, la gente percibe con más evidencia que el salario rinde menos en la compra de bienes cotidianos. Sin embargo, incluso en economías estables, con inflación moderada, el fenómeno sigue presente. La clave radica en buscar instrumentos que ofrezcan un rendimiento superior a la inflación y que, por ende, mantengan o incrementen el valor real del capital. Esto puede lograrse a través de la inversión en renta variable, bienes inmuebles, bonos ligados a la inflación u otros activos. Lo fundamental es no dejarse vencer por la comodidad de tener el dinero inmóvil, pensando que, al menos, no se corre el riesgo de perderlo. De hecho, es todo lo contrario. No arriesgarte a invertir lleva casi siempre a una pérdida asegurada, aunque sea lenta y no tan visible a primera vista. Dejar atrás el respaldo oro, el origen del dinero fiduciario y sus efectos. Poco se habla, en la formación básica, de la importancia de que en la década de los 70 ciertos países abandonaran el patrón oro que respaldaba sus monedas. Este hito histórico supuso un cambio radical, permitiendo a los bancos centrales generar dinero de la nada mediante emisiones monetarias no necesariamente atadas a la disponibilidad de reservas de oro. A corto plazo, estas medidas expansivas pueden resultar eficaces para estimular la economía o rescatar bancos en crisis, pero a largo plazo suelen traducirse en un aumento de la inflación y en la devaluación de las monedas. Cada vez que un banco central anuncia políticas como la flexibilización cuantitativa o la compra masiva de activos, inyecta dinero en el sistema financiero, y esto tiene implicaciones profundas. Por un lado, suele sostener las bolsas o evitar colapsos inmediatos. Por otro, contribuye a que los precios suban gradualmente en diferentes sectores. El ciudadano medio, que no recibe de manera directa esas inyecciones de capital, ve cómo su poder adquisitivo mengua.
En consecuencia, proteger nuestro patrimonio de este fenómeno se convierte en un deber ineludible. La vía más efectiva pasa por la inversión en activos reales o en instrumentos que, con el tiempo, resulten menos vulnerables a la impresión desmedida de billetes. Comprender este engranaje del dinero fiduciario te brindará la perspectiva necesaria para tomar decisiones de inversión alineadas con los ciclos monetarios y económicos. El primer paso: orden financiero y un fondo de emergencia seguro. Por mucho que nos entusiasme la idea de multiplicar nuestro capital a través de inversiones, sería imprudente ignorar la importancia de tener las finanzas personales en orden. Esto implica, primero, contar con un presupuesto claro, donde se distingan los gastos fijos, los gastos variables y los ingresos disponibles. Segundo, gestionar las deudas de manera consciente, evitando pagos de intereses excesivos que deterioran nuestra capacidad de ahorro. Una vez clara esa contabilidad básica, conviene crear un fondo de emergencia que cubra al menos entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. Este fondo actúa como un paracaídas cuando surgen imprevistos, una avería del coche, una emergencia médica o incluso la pérdida del empleo. Si no se dispone de este respaldo, es probable que en una crisis te veas obligado a liquidar inversiones en el peor momento, consolidando pérdidas. Por ello, establecer un fondo de emergencia estable debe ser la prioridad antes de aventurarse con confianza en el mercado bursátil. Para agilizar este proceso, algunos aconsejan separar una parte de los ingresos cada mes en una cuenta o activo de liquidez inmediata. Cumplido ese objetivo, todo excedente mensual puede destinarse a la cartera de inversión. Tal preludio, aunque puede parecer lento, evita la angustia de tener que recomponer el capital si un imprevisto te hace retirar bruscamente fondos invertidos en plena caída. El universo de las inversiones, desde acciones hasta activos digitales. Una vez hemos organizado nuestras finanzas y fijado metas, el siguiente paso es descubrir la variedad de instrumentos que ofrecen los mercados. Entre ellos, destacan la renta variable, acciones de empresas, la renta fija, bonos públicos o privados, los bienes inmuebles, los productos derivados, las materias primas y, en la actualidad, los activos digitales como criptomonedas o tokens. Este abanico de oportunidades puede resultar abrumador al principio, pero ofrece la posibilidad de diseñar carteras personalizadas, adecuadas a diferentes horizontes temporales, niveles de riesgo y objetivos personales. La renta variable suele ofrecer, a largo plazo, mayores retornos, aunque con volatilidades significativas. Por su parte, la renta fija tiende a ser más estable, pero históricamente brinda menores ganancias y puede no combatir con tanta eficacia la inflación en escenarios muy agresivos. Las propiedades inmobiliarias, si se gestionan adecuadamente, pueden generar rentas y apreciar su valor, pero requieren de un capital inicial mayor y de un mantenimiento constante. Las criptomonedas, por su parte, han entrado a escena con gran fuerza en la última década, generando fortunas rápidas pero también enormes caídas. Se trata de un mercado que muchos consideran especulativo, mientras otros lo ven como parte del futuro financiero global. La pregunta del millón es cómo decidir. Para ello, es indispensable conocer tu perfil de riesgo. Quien esté cerca de la edad de jubilación, por ejemplo, podría optar por un enfoque más conservador. Quien sea joven y cuente con una mayor tolerancia a las fluctuaciones, podría decantarse por activos con potencial de crecimiento, pero también de mayor inestabilidad. Diversificar o morir, el poder de repartir tus riesgos. Diversificar no significa simplemente comprar un poco de todo, sino seleccionar cuidadosamente activos que no estén fuertemente correlacionados entre sí. El objetivo es reducir la probabilidad de que una caída en un sector arrastre todo tu patrimonio. Por ejemplo, una cartera compuesta únicamente por acciones tecnológicas, aunque diversificada entre varias compañías, puede verse muy afectada si el sector en su conjunto entra en crisis. La denominada allocación de activos es el arte de equilibrar porcentajes de inversión en renta variable, renta fija, bienes raíces, liquidez y, opcionalmente, activos alternativos como materias primas o criptomonedas. Se trata de diseñar un portafolio robusto que resista a los impactos negativos de uno u otro mercado. La proporción de cada activo dependerá de tu horizonte temporal, cuántos años planeas mantener la inversión
y de tu aversión al riesgo. No existe una fórmula única, pero sí principios que se repiten con frecuencia en portafolios de inversores exitosos. Apostar por un mayor porcentaje de renta variable cuando se es joven, ir reduciendo la exposición al riesgo a medida que se acerca la etapa de retiro y ajustar periódicamente la cartera para mantener el equilibrio original. Además, la diversificación se extiende a niveles geográficos. No limitarse únicamente a empresas nacionales, sino incluir mercados internacionales. Esto puede amortiguar crisis locales que no necesariamente afectan a otras regiones. Al final, diversificar implica también la humildad de reconocer que no podemos predecir el futuro, por lo que repartimos nuestras fichas para optimizar las probabilidades de éxito. Aprender de crisis pasadas. ¿Por qué el mercado no seguro carece de sentido? Mirar atrás y estudiar la historia de las grandes crisis financieras da una perspectiva invaluable. Desde la Gran Depresión de 1929 hasta las burbujas tecnológicas de comienzos del nuevo milenio, pasando por la crisis de 2008 o la incertidumbre global en torno a eventos sanitarios recientes, se repite un patrón. Los mercados pueden sufrir caídas bruscas y dolorosas, pero en el largo plazo, los grandes índices suelen recuperarse y alcanzar nuevos máximos. Esto no significa que todas las acciones vuelvan a sus niveles anteriores, pues algunas empresas pueden quebrar. Sin embargo, quienes invierten de manera diversificada y mantienen la paciencia suelen salir adelante, e incluso reforzados. Muchas de las mayores fortunas se han forjado comprando activos de calidad durante periodos de pánico, cuando otros se deshacían de ellos por miedo a mayores pérdidas. Este fenómeno confirma la tesis de que, en el mundo de las inversiones, la psicología colectiva tiene un gran impacto en el corto plazo, mientras que los fundamentales económicos y la innovación determinan la trayectoria de largo plazo. Por lo tanto, prepararse mentalmente para las crisis es tan importante como prepararse económicamente. Significa aceptar que las volatilidades son parte del proceso, que la cartera puede registrar números rojos temporales y que la mayor virtud es no dejarse llevar por el pánico. Quien se aferra a una buena estrategia y cuenta con un margen de liquidez para aprovechar precios bajos suele cosechar ganancias cuando la marea vuelve a subir. El control emocional. ¿Cómo convertir tus miedos en fortalezas? La psicología desempeña un papel crucial en la inversión. El miedo puede paralizarte, hacerte vender con pérdidas o impedir que compres en momentos de oportunidad. Por otro lado, la codicia puede empujarte a exposiciones insostenibles, apostando todo a un activo que, si se desploma, arruina tu cartera. Como inversor, tu trabajo consiste en equilibrar estas dos emociones y seguir un plan que ya habías diseñado en la calma, no en la tormenta. Una táctica para lograrlo es imaginar diferentes escenarios, desde uno muy optimista hasta uno muy negativo. Esto se conoce como análisis de escenarios y te ayuda a delinear el rango de posibles resultados. Te obliga a poner por escrito cómo actuarías si, por ejemplo, el mercado cae un 30%. ¿Venderías de inmediato o seguirías aportando capital para promediar el coste de tus participaciones? Definir esas respuestas con antelación puede convertirse en un salvavidas cuando las noticias alarmistas enciendan tus alarmas internas. Muchos inversores reconocen que la emoción de ver números rojos en la cuenta es casi inevitable la primera vez. Sin embargo, la experiencia y la práctica de la paciencia son el mayor antídoto. Aprender a ver las caídas como oportunidades y no como fracasos irreversibles distingue al inversor novato del veterano. Por eso, trabajar en la inteligencia emocional no es algo accesorio, sino una actividad constante que te acompañará en toda tu trayectoria. La necesidad de formación continua en un mundo en constante evolución. El mercado financiero no es estático. Las empresas que hoy son líderes podrían perder relevancia los próximos años si no innovan, mientras que sectores emergentes, como la inteligencia artificial o las energías renovables, podrían dispararse en popularidad y capitalización. Así, lo que funcionaba bien hace una década puede ser insuficiente o, incluso, contraproducente hoy. La formación continua es, por ello, indispensable. Implica leer libros y artículos de referencia, seguir la actualidad económica con espíritu crítico, realizar cursos o seminarios cuando sea necesario y, sobre todo,
mantenerse flexible ante la posibilidad de que tus creencias iniciales necesiten ser revisadas. Sin embargo, conviene evitar caer en la sobreinformación y en el ruido mediático permanente. Buscar un equilibrio entre la actualización constante y la resistencia al bombardeo de titulares ayuda a forjar una visión clara y serena. En la era de Internet, el problema no es la escasez de información, sino el exceso y la contradicción entre fuentes. Aprender a seleccionar medios y analistas confiables es un arte, al igual que contrastar opiniones dispares para formarte tu propio criterio. En definitiva, la educación financiera no termina jamás. Cada nueva circunstancia de tu vida y cada cambio relevante en el entorno económico pueden requerir ajustes estratégicos. La clave es no aferrarse dogmáticamente a una sola visión, sino estar dispuesto a evolucionar sin perder la coherencia con tus valores y objetivos de base. Tu aliada contra la inflación: invertir en empresas de calidad y activos reales. La teoría y la práctica demuestran que, a largo plazo, empresas que generan valor auténtico tienden a superar a la inflación, ya que pueden trasladar sus costos al consumidor y mantener o aumentar sus márgenes de beneficio. Es decir, si una compañía manufacturera, de servicios o de tecnología tiene un producto o servicio demandado, es probable que, con el tiempo, incremente sus precios de venta y, en paralelo, sus ganancias. El inversor que posea acciones de esa empresa participará de ese crecimiento. Otro camino para blindarse ante la inflación es invertir en activos reales, como la tierra, los bienes inmuebles o incluso coleccionables de alto valor. Por supuesto, esta modalidad requiere un estudio detallado, ya que no todo inmueble subirá indefinidamente, ni todo objeto coleccionable garantizará plusvalías. No obstante, la experiencia de muchos inversionistas muestra que la tenencia de propiedades generadoras de renta, por alquiler, suma otra capa de protección, compensando la pérdida de valor del dinero. En el caso de la inversión inmobiliaria, conviene analizar factores como ubicación, potencial de plusvalía, costes de mantenimiento y situación legal. También es frecuente el uso de financiamiento hipotecario para apalancar la inversión, siempre y cuando se cumplan condiciones de estabilidad financiera que permitan afrontar las cuotas incluso en escenarios adversos. Al final, la idea central es que, frente a una inflación que mina el valor del dinero papel, los activos que generen un flujo tangible o un valor diferencial se colocan un paso adelante. Comenzar con capital reducido, rompiendo mitos y construyendo hábitos. Uno de los grandes mitos de la inversión es creer que solo vale la pena si se dispone de decenas de miles de unidades monetarias. La realidad es que empezar con pequeñas sumas, de manera constante, puede resultar sorprendentemente fructífero gracias al efecto del interés compuesto. Por ejemplo, si dedicas una parte de tu salario cada mes a un fondo indexado de bajos costos, es probable que, al cabo de varios años, te encuentres con una suma considerable, producto de la reinversión constante de dividendos y ganancias de capital. La clave aquí es la persistencia. No te desanimes si, al principio, ves que el saldo invertido crece despacio. Al igual que el crecimiento de un árbol, el progreso al comienzo parece poco, pero se acelera cuando cada nueva ganancia se añade al capital total. Además, comenzar con menos dinero implica un riesgo reducido mientras adquieres experiencia y te familiarizas con las plataformas de inversión, los estados de cuenta, la terminología financiera y los ciclos del mercado. Hoy en día, la barrera de entrada es más baja que nunca. Existen opciones como los fondos indexados, los microbancos de inversión y las plataformas digitales que facilitan aportaciones mensuales automatizadas. Asimismo, muchas permiten invertir en fracciones de acciones, de modo que no necesitas comprar una acción completa de una empresa costosa para participar de su rendimiento. Todo esto democratiza el acceso a los mercados y desmonta la excusa de que la inversión solo es para gente adinerada o con altos conocimientos técnicos. Explorando productos, desde fondos indexados hasta bonos y ETF. Al profundizar en los vehículos de inversión, puedes encontrar una infinidad de productos. Algunos de los más populares son los fondos indexados, que replican la composición y el rendimiento de un índice bursátil concreto, por ejemplo, uno que englobe grandes empresas de un país o región. Estos fondos suelen tener comisiones más bajas que los de gestión activa y han mostrado resultados competitivos a largo plazo.
También están los planes de pensiones, que en ciertos entornos ofrecen ventajas fiscales, si bien tienen limitaciones de rescate y comisiones que requieren un análisis detallado. Los robo-advisors constituyen otra alternativa, ya que utilizan algoritmos para componer y reequilibrar carteras con base en tu perfil de riesgo, automatizando gran parte del proceso. En renta fija, los bonos emitidos por gobiernos y empresas pueden proporcionar ingresos periódicos a través de cupones, y su riesgo varía según la calidad crediticia del emisor. Los ETF, Exchange Traded Funds, por su parte, combinan la diversificación de un fondo con la flexibilidad de negociar en bolsa como una acción. Muchos replican índices sectoriales o temáticos, lo que permite exponer tu capital a áreas específicas como la robótica, la ciberseguridad, la energía limpia, entre otras. Esta gama de opciones posibilita armar estrategias muy detalladas, pero también puede confundir al inversor inexperto, que debe aprender a evaluar comisiones, liquidez y la solidez del subyacente. Nuevamente, la claridad en tus metas y el conocimiento de tu perfil de riesgo sirven de brújula para decidir qué productos encajan mejor en tu plan. Dominar el riesgo. Evitar que una mala operación te arrastre. Gestionar el riesgo es un aspecto crítico. Supone la diferencia entre un revés temporal en tu cartera y un descalabro total que te retire de la inversión por años. Para mitigar este peligro, se suelen aplicar técnicas como establecer stops de pérdida, diversificar en diferentes sectores y activos, y, muy importante, fijar un tope de capital dedicado a inversiones de riesgo elevado. Por ejemplo, alguien con un patrimonio de cierta envergadura puede destinar entre un 5 y un 10% a activos de gran volatilidad, como criptomonedas emergentes o acciones de empresas muy pequeñas. El resto lo mantendrá en activos con riesgos más moderados. De esta forma, si ese 5 o 10% sufre caídas severas, su impacto en el global no será devastador. Por el contrario, si el activo se revaloriza con fuerza, el inversor podrá beneficiarse de la subida sin poner en peligro su estabilidad financiera. También es fundamental distinguir entre la volatilidad y el riesgo real de pérdida. Un activo puede fluctuar de forma intensa a corto plazo, pero si su valor intrínseco permanece sólido y su negocio es rentable, existe una buena posibilidad de que recupere su cotización más adelante. Así, no conviene confundir el ruido de corto plazo con una señal de que algo va mal. Determinar cuando una bajada de precio refleja un problema estructural o solo un vaivén cíclico demanda análisis y, sobre todo, la serenidad necesaria para no precipitar conclusiones. Construir tu estrategia paso a paso, de la teoría a la práctica. Tras haber entendido la importancia de definir metas, mantener la disciplina emocional y diversificar, llega el turno de armar tu estrategia concreta. Un plan de inversión claro estipula cuánto vas a invertir, en qué activos, con qué ritmo de aportaciones y durante cuánto tiempo. Vale la pena plasmarlo en un documento que puedas consultar cuando el mercado esté turbulento o cuando te sientas tentado a cambiar todo por pánico o euforia. Si, por ejemplo, decides invertir un 15% de tus ingresos mensuales en 3 tipos de fondos indexados, uno global, otro de renta fija y un tercero de un sector específico, puedes automatizar aportaciones periódicas, de modo que no tengas que preocuparte cada día de cuándo comprar. Esto se conoce como dollar cost averaging y suaviza la volatilidad, porque compras tanto en épocas de precios altos como en épocas de precios bajos, promediando tu coste. Además, resulta conveniente programar revisiones periódicas para asegurarte de que tu distribución de activos sigue alineada con tus objetivos. Con el tiempo, unos activos pueden subir más que otros, haciendo que tu portafolio pierda equilibrio. El reequilibrio consiste en vender parte de lo que ha subido y comprar más de lo que ha quedado rezagado, retornando así a las proporciones iniciales. Esta tarea, aunque parece sencilla, puede ser psicológicamente difícil cuando te obliga a vender lo que está en racha. Sin embargo, es un método probado para comprar barato y vender caro de manera sistemática. La paciencia en un mundo de urgencias. Entendiendo los ritmos financieros. La sociedad actual promueve la inmediatez, la gratificación instantánea de un like en redes sociales, el envío express de productos, las actualizaciones de último minuto en el teléfono. En contraste, la inversión es un ejercicio de paciencia y visión a largo plazo.
La magia del interés compuesto funciona de forma exponencial, pero necesita años para desplegar todo su potencial. Por eso, un inversor que busca resultados palpables en cuestión de semanas o meses puede quedar frustrado. Incluso en periodos de varios años, pueden ocurrir etapas de estancamiento o caídas generalizadas. Sin embargo, la historia muestra que, en horizontes más amplios, las tendencias alcistas tienden a imponerse, especialmente en economías en crecimiento constante. Cultivar la paciencia es, por tanto, un desafío. Muchos sucumben a la tentación de modificar su estrategia en cuanto algo no marcha según lo previsto en un trimestre. Otros abandonan la inversión tras sufrir una pérdida en su primera operación. Sin embargo, quienes perseveran y entienden que los mercados son cíclicos suelen cosechar recompensas considerables. El inversor paciente aprende a buscar valor y a ignorar el ruido mediático, captando oportunidades que el miedo o la prisa ocultan a la mayoría. Trading o inversión. Decidiendo entre la acción a corto plazo y la visión a largo. Uno de los grandes dilemas de quien se inicia en el mercado es si optar por un enfoque de trading a corto plazo o por la inversión tradicional a mediano y largo plazo. El trading, donde se compran y venden activos en lapsos muy breves, requiere habilidad técnica, dominio de indicadores, control emocional excepcional y tiempo para analizar pantallas. Además, conlleva comisiones más frecuentes y un estrés constante. La inversión de largo plazo, por su parte, busca beneficiarse de la evolución de las empresas y la economía con el paso de los años, sin entrar y salir del mercado cada pocos días. Si bien esta modalidad puede parecer menos emocionante, históricamente ha mostrado que, para la mayoría, es más eficiente y tranquila. Quien invierte a largo plazo puede dedicar un tiempo moderado al estudio de las compañías, los fondos o la macroeconomía, y luego dejar que el mercado haga su trabajo, cobrando dividendos y apreciaciones de capital conforme se desarrollan los negocios. No se trata de que una opción sea inherentemente superior a la otra. Hay personas que dominan el trading y logran buenos resultados, pero constituyen una minoría muy capacitada y con herramientas específicas. Para la mayoría, la inversión basada en la paciencia y la visión global ofrece menos sobresaltos. Así que, antes de lanzarte a especular en intradía, pregúntate si tus metas y tu carácter realmente se ajustan a esa dinámica agresiva y demandante. Planificación fiscal. Maximizar la rentabilidad de forma transparente. La rentabilidad real de una inversión no depende solo de su crecimiento nominal, sino también de cuánto tengas que pagar en impuestos. Conocer la legislación fiscal de tu país y aprovechar los instrumentos legales que existen para optimizar el pago de tributos es una parte esencial de cualquier estrategia financiera bien diseñada. Por ejemplo, ciertos planes de retiro o pensiones ofrecen incentivos como deducciones fiscales en tus aportaciones, lo que reduce la factura de impuestos anual. Otros productos de inversión, como algunas cuentas a largo plazo, difieren el pago de impuestos hasta el momento del rescate, permitiendo que el dinero crezca sin peajes intermedios. En cada país o región, las reglas varían, por lo que conviene asesorarse con un experto si la situación es compleja o si administras un patrimonio notable. La planificación fiscal no consiste en evadir impuestos, sino en cumplir con la normativa de la manera más ventajosa para tu bolsillo. A menudo, unos pequeños ajustes en la distribución de activos o en la elección de vehículos de inversión pueden suponer ahorros significativos. Eso sí, nunca hay que dejar que la ventaja fiscal sea la única razón para invertir en un producto, pues la calidad de este y su adecuación a tu plan global deben ser las prioridades principales. Inversión ética y sostenible. Hacer crecer tu dinero con conciencia. El mundo se enfrenta a retos ambientales y sociales crecientes, y cada vez más inversores desean alinear su cartera con sus valores personales. Así surge el concepto de inversión socialmente responsable o inversión ESG, por las siglas en inglés de medio ambiente, responsabilidad social y gobierno corporativo. Esta estrategia se basa en seleccionar empresas que no solo ofrecen buenos retornos, sino que también muestran altos estándares éticos y sostenibles. Los defensores de la inversión responsable argumentan que las compañías que gestionan bien sus riesgos ambientales, tratan adecuadamente a sus empleados y mantienen prácticas de gobierno transparentes suelen tener un desempeño más estable a largo plazo. De hecho,
Varios fondos especializados en ESG han logrado rendimientos competitivos, lo que demuestra que el compromiso social no está reñido con la rentabilidad. Al invertir con criterios éticos, no solo buscas beneficios monetarios, sino que ejerces un poder transformador. Como accionista o inversor, premias a las organizaciones que hacen un esfuerzo real por mejorar la sociedad y el medio ambiente, y penalizas a aquellas que fomentan prácticas cuestionables. Este enfoque contribuye a generar un impacto positivo y a expandir la cultura de la sostenibilidad. A la larga, si más personas y fondos institucionales adoptan esta visión, se impulsará un cambio estructural en los mercados, fomentando innovaciones y soluciones beneficiosas para todos. El mercado como espejo de emociones colectivas. ¿Cómo interpretarlo sin sucumbir? La especulación masiva, el pánico vendedor, las burbujas especulativas y los repentinos rallies alcistas tienen un denominador común. Están alimentados por multitudes de inversores que actúan bajo poderosas emociones colectivas. Cuando entendemos que el mercado es el resultado de millones de decisiones individuales, ganamos la capacidad de no tomar cada fluctuación como una profecía. Podemos contemplar el mercado como un gran termómetro que refleja la confianza o el miedo predominantes. Sin embargo, en los extremos, dichas emociones pueden estar profundamente desconectadas de la realidad económica. Las redes sociales, los medios de comunicación y los foros especializados pueden inflar opiniones optimistas hasta convertirlas en euforia irracional, o pueden magnificar temores hasta desatar ventas masivas incluso sin fundamentos sólidos. En este contexto, la mejor práctica consiste en cultivar un criterio propio. Escuchar con atención las señales del mercado, pero no dejar que dominen nuestra toma de decisiones. Si los precios suben sin justificación aparente, quizá nos enfrentemos a una burbuja. Si todo el mundo habla de que va a explotar una crisis inminente, tal vez sea el momento de profundizar en los indicadores reales y no dejarse arrastrar por la narrativa apocalíptica. Al final, el inversor que persiste y triunfa es aquel que aprende a coexistir con la histeria colectiva sin convertirse en su víctima. Los detalles técnicos al comenzar a invertir: brokers, comisiones y seguridad. Elegir un broker o una plataforma de inversión es un paso que no conviene tomar a la ligera. La fiabilidad de la entidad, la seguridad de la custodia de los activos, las comisiones aplicadas y la facilidad de uso de la plataforma influyen en tu experiencia y en tu rentabilidad neta. Un broker con comisiones muy altas puede comerse una parte significativa de tus ganancias, mientras que uno no regulado podría exponer tu dinero a riesgos innecesarios. Además, la usabilidad del sitio web o la aplicación móvil importa. Una interfaz confusa puede derivar en errores al comprar o vender, o incluso en dificultades para ver el estado real de tu cartera. Por ello, es recomendable investigar opiniones de otros inversores, comparar diferentes alternativas y, si es posible, empezar con sumas pequeñas para familiarizarte con la plataforma antes de depositar cantidades mayores. La seguridad es otro factor clave. Configurar contraseñas fuertes, habilitar la autenticación de 2 factores y evitar conectarse desde redes Wi-Fi públicas sin protección son solo algunos ejemplos de prácticas básicas de ciberseguridad. Por último, no olvides que tus activos deben estar en una cuenta segregada o custodiada, protegidos en caso de quiebra de la entidad. Leyendo la letra pequeña, podrás cerciorarte de que cumplan con estos requisitos y evitar sorpresas desagradables. El papel de los medios, entre la información y la manipulación. El mercado financiero puede ser muy sensible a los titulares de prensa. Una noticia negativa sobre la economía, un informe pesimista de alguna gran firma de análisis o la difusión de rumores pueden desatar ventas masivas, aunque luego se rectifique la información. Por el lado opuesto, un comunicado empresarial que prometa grandes avances tecnológicos o resultados trimestrales positivos puede inflar una acción por encima de su valor real en cuestión de días. El reto para el inversor es discriminar la información verdaderamente relevante de la exageración mediática. Para lograrlo, es útil contrastar fuentes, leer informes oficiales y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Los medios, al competir por la atención del público, a menudo encuadran la información con titulares impactantes, lo que tiende a sobredimensionar acontecimientos puntuales. En la era digital, la manipulación se extiende también a las redes sociales,
donde personalidades influyentes o cuentas falsas pueden orquestar campañas para ensalzar o desprestigiar activos. Reconocer estos movimientos, mantener la cabeza fría y apoyarse en cifras contrastadas son hábitos que te blindan frente al pánico y la euforia infundados. Ten presente que, aunque la información es poder, la desinformación puede ser letal. La historia de un inversor disciplinado, ejemplo de constancia y recompensa. Imagina el caso de alguien que, hace 10 años, decidió separar el 10% de sus ingresos y colocarlos, cada mes, en un fondo indexado que replica un índice global de renta variable. Al inicio, vio que sus aportaciones eran modestas y que las variaciones diarias podían parecer insignificantes. No obstante, se comprometió a no dejar de invertir ni siquiera en épocas donde el mercado pintaba mal. Cuando sobrevino la primera gran corrección, sintió el miedo habitual, pero recordó que su estrategia consistía en sumar participaciones a largo plazo y que, hasta que no vendiera, no habría pérdidas realizadas. Siguió invirtiendo mensualmente, comprando a precios más bajos. Esa firmeza resultó clave. Cuando el mercado se recuperó, su ganancia no solo compensó la caída, sino que amplificó la rentabilidad gracias a las compras baratas efectuadas durante la crisis. Con el paso de los años, el interés compuesto se sumó al crecimiento económico global, y hoy, esa persona tiene un capital que probablemente supere con creces lo que habría logrado dejando el dinero en una cuenta de ahorros tradicional. Este relato, extrapolable a innumerables inversores disciplinados, ilustra que la paciencia y la constancia suelen rendir frutos, siempre y cuando se cumpla un plan sensato y se asuma que la volatilidad es parte natural del trayecto. Automatizar sin desconectarse. ¿Cómo hacer uso inteligente de la tecnología? En pleno siglo XXI, la automatización ofrece alternativas que pueden simplificar mucho tu gestión de inversiones. Ya sea a través de órdenes programadas en el broker o mediante robo-advisors que ajustan y reequilibran la cartera, la tecnología puede ayudarte a evitar las trampas emocionales y el estrés de las fluctuaciones diarias. No obstante, es fundamental no caer en la tentación de desentenderse por completo. La automatización no sustituye tu criterio ni tu responsabilidad. Conviene revisar, al menos periódicamente, si la cartera sigue alineada con tus metas y si los parámetros fijados siguen teniendo sentido en el nuevo contexto económico. En otras palabras, la tecnología debe ser un aliado, no un sustituto de tu capacidad de decisión. Algunos inversores combinan la automatización con una mínima supervisión mensual o trimestral. Por ejemplo, mantienen aportaciones automáticas a ciertos fondos o acciones y, cada 2 o 3 meses, verifican la marcha de la cartera. Este método libera tiempo y reduce la presión de tener que acertar el mejor momento de entrada, pero, al mismo tiempo, evita la dejadez que podría llevarte a ignorar cambios importantes en las condiciones del mercado o en tu propia vida personal. El mercado real. Lecciones cruciales para forjar tu carácter financiero. Por más que te formes y leas, la experiencia directa con el mercado te enseñará matices que no siempre se encuentran en los libros. Sentir la adrenalina de ver cómo tu portafolio pierde valor en cuestión de días, o la euforia de un rally que te haga ganar en un mes más de lo que habías logrado en un año, son vivencias que forjan el temple del inversor. No es raro que, tras 1 o 2 fracasos iniciales, algunas personas abandonen la inversión con la conclusión de que no es para ellas. Pero aquellos que persisten y analizan sus equivocaciones suelen descubrir en esos errores semillas de aprendizaje. Tal vez se precipitaron a invertir en un activo que estaba de moda, sin valorar el riesgo real. O decidieron concentrar demasiado capital en una única empresa. Al corregir estos fallos, forjan una estrategia más sólida y madura. Además, participar en el mercado real brinda la posibilidad de evaluar la solidez de tus convicciones. ¿Estás verdaderamente dispuesto a ser paciente y a mantenerte firme ante las caídas? ¿O te dejas llevar por las noticias fatalistas? El camino de la inversión se convierte así en un espejo de tus emociones y tus creencias sobre el futuro. Te obliga a reflexionar no solo sobre la economía, sino también sobre tu capacidad para hacer frente a la incertidumbre. El autoconocimiento financiero. Diseñar una estrategia congruente contigo. Cuando hablamos de autoconocimiento financiero, aludimos a comprender la naturaleza de nuestra personalidad,
nuestras metas y nuestras limitaciones. Por ejemplo, alguien con muy baja tolerancia al riesgo sufrirá insomnio cada vez que vea caer su cartera un 5%, por lo que tal vez necesite un perfil más conservador, privilegiando bonos y fondos de renta fija. En cambio, alguien joven y ambicioso, con ingresos que crecen y sin dependientes, podría tolerar volatilidades mayores y apostar a las acciones con alto potencial de revalorización. También conviene evaluar los valores que te guían. ¿Te interesa invertir en empresas que promuevan la inclusión social o la protección del medio ambiente? ¿Estás dispuesto a ganar dinero en sectores que consideras éticamente cuestionables? Estas preguntas definen no solo el tipo de carteras, sino tu satisfacción personal con el resultado. De nada sirve obtener grandes rendimientos si al final del día sientes que has traicionado tus principios. En este proceso, la honestidad es la mejor consejera. No inventes un perfil arriesgado si, en realidad, temes perder. No aceptes promesas de rendimientos imposibles. Identifica tu realidad, cuánto ganas, cuánto ahorras, cuánta deuda soportas, cuántos gastos fijos tienes y cuántos años te quedan para la jubilación o para tus objetivos específicos. Con esos datos en mano, podrás diseñar una estrategia que, si bien no exenta de riesgos, sea coherente y sostenible. Métodos para elevar tus probabilidades de éxito: constancia, humildad y adaptabilidad. Para aumentar las probabilidades de que tu plan rinda frutos, existen 3 actitudes esenciales. La primera es la constancia. Invertir de forma periódica y mantener el rumbo incluso cuando el ruido externo te invita a abandonar. Así es como el interés compuesto se vuelve tu mejor amigo, y como las oportunidades de compra durante las caídas dejan de ser fuente de ansiedad para convertirse en ocasión de obtener participaciones más baratas. La segunda actitud es la humildad. Ni la persona más experta puede predecir con exactitud lo que pasará en el mercado. Por tanto, es razonable asumir que habrá errores, cambios de condiciones y sorpresas mayúsculas. La humildad implica reconocer las limitaciones propias, buscar consejo cuando haga falta y no creerse infalible tras 1 o 2 operaciones exitosas. Muchas fortunas se perdieron por el exceso de confianza. La tercera actitud es la adaptabilidad. La vida puede dar vuelcos que afecten tu estrategia. Tal vez aparece la oportunidad de emprender un negocio, o surge un gasto familiar inesperado, o el entorno macroeconómico modifica drásticamente la rentabilidad de ciertos sectores. En estos casos, no conviene aferrarse rígidamente al plan original, sino aplicar los ajustes pertinentes. Eso sí, siempre a partir de una reflexión mesurada, no de un impulso nervioso. Pasa a la acción y construye tu futuro financiero. Hemos transitado por un panorama extenso y profundo de la inversión, sus fundamentos, su psicología, sus riesgos y sus oportunidades. Queda claro que no existe un único camino ni una estrategia infalible para todos. Sin embargo, la ausencia de un plan o la renuncia a invertir con conocimiento de causa suele conducir a la pérdida inevitable de valor por inflación o por malas decisiones guiadas por la improvisación. Invertir, en última instancia, implica un acto de responsabilidad hacia uno mismo y hacia nuestro entorno cercano. Es prepararnos para los días en que, tal vez, nuestros ingresos laborales decrezcan o cesen, al tiempo que nos protegemos de los estragos de la inflación y nos posicionamos para aprovechar el crecimiento económico global. Ahora bien, pasar de la lectura a la práctica demanda valor y método. Reflexiona sobre tus objetivos, estructura tus gastos, elige un broker confiable, define tu estrategia, determina aportaciones periódicas y, sobre todo, cultiva la paciencia. El camino no estará exento de tropiezos. El mercado pondrá a prueba tu firmeza emocional y tu visión a largo plazo. Pero, si perseveras en una estrategia sensata, diversificada y respaldada por un continuo aprendizaje, habrás recorrido gran parte del trayecto hacia la independencia o la seguridad financiera. La invitación final es clara: empieza hoy, aunque sea con poco. Cada día que pospongas la decisión de invertir es un día más en el que tu dinero permanece expuesto a la erosión silenciosa y a la incapacidad de crecer. Que estas páginas te hayan proporcionado la inspiración y la claridad para tomar las riendas de tu futuro. El momento es ahora.
Gracias por llegar hasta aquí y por tu atención a lo largo de esta transformación. Este es solo el inicio de un viaje apasionante que puede transformar profundamente tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura, donde seguiremos profundizando en estrategias, herramientas y reflexiones para que alcances tu máximo potencial en el terreno financiero y, sobre todo, en el ámbito humano. Adelante con determinación y confianza. Y te invito a compartir este aprendizaje y suscribirte al canal para seguir aprendiendo y creciendo en cada etapa que emprendas en este apasionante viaje.